Por esto, nunca vayas a dormir sin revisar lo que hay debajo de tu cama. En 2012, una joven de 22 años que vivía sola en un apartamento de 2 pisos, baja a la planta baja para recoger su correo y vuelve a subir a su habitación. Se acuesta en la cama y mientras marcaba el número de teléfono de su novio, el teléfono cae bajo la cama. La joven se agacha en el piso, mete la mano bajo la cama para tratar de alcanzar su teléfono cuando nota algo horrible. Vio a un hombre acurrucado de espaldas debajo de su cama. La joven se contiene para no gritar, toma su teléfono y le dice a su novio que se daría una ducha y que lo llamaría más tarde. La mujer corre al baño, cierra la puerta, abre la ducha y sale por la ventana. Cruza la calle y desesperada llama a la policía. La policía llega al lugar, entra a la casa y encuentra a un hombre desquiciado en el interior. Antes de llevarlo, uno de los oficiales se acerca a la joven y le dice: "Lo encontramos parado en la puerta del baño esperándote con un cuchillo en la mano". Esta historia es tan increíble como intrigante. En el año 1910 fue construido en Santiago de Chile el conocido Palacio Echeverría. Fue el hogar de la familia Larraín Echeverría y la dueña de la casa, la señora Inés, era famosa por practicar el espiritismo con sus amigas en el lugar. Una de las historias más conocidas de esta mansión es la de la mesa bailarina, alrededor de la cual se reunían y se comunicaban con seres del más allá. Según la historia, durante las sesiones la mesa comenzaba a moverse, se levantaba del suelo y hasta era capaz de tirar gente a metros de distancia. Y todo esto podría tener una explicación. Muchos creen que todo se debe a que el espíritu de la hija de la señora Inés habita el lugar, luego de que la joven falleciera en condiciones trágicas durante una discusión con su esposo dentro de la misma mansión. Te apuesto a que no conocías la increíble historia de este lugar. En el año 1900 fue fundado en la Ciudad de México el famoso Palacio de Lecumberri, también conocido como el Palacio Negro. Funcionó como una cárcel durante 7 décadas y actualmente es la sede del Archivo General de la Nación. Sin embargo, se dice que los internos del penal eran cruelmente torturados. Eran amontonados en pequeñas celdas hasta 20 individuos juntos. Eran castigados en celdas especiales durante semanas, con poca comida, sin luz y agua, sin ventilación y sin baño. Muchos de los presos perdieron la vida en el lugar. Por esto se cree que el edificio está plagado de almas en pena. Los visitantes comentan que en el ambiente se siente mucha nostalgia, miedo y tristeza. Además, muchos aseguran que se pueden escuchar constantemente lamentos aterradores. Que alguien me explique qué fue lo que pasó en esta historia. En la víspera de Navidad de 1945, la casa de la familia Soder en West Virginia, Estados Unidos, quedó consumida por un incendio, con toda la familia adentro. Los padres y 4 de sus 9 hijos pudieron escapar, pero desafortunadamente los otros 5 niños quedaron adentro, o eso era lo que se creía. Después de apagar el fuego, los bomberos ingresan al lugar, pero extrañamente no encuentran rastros de los 5 niños. Según los expertos, es imposible que hayan desaparecido completamente con lo poco que duró el fuego. Años más tarde, la familia recibió una carta con la foto de un joven de 22 años que decía ser uno de sus hijos, pero nunca pudieron comprobar si el de la foto era realmente su hijo perdido, y el caso no tuvo mayores avances y nunca se supo qué fue lo que realmente pasó. Si te dan miedo los hospitales, no veas este video. En el año 1933, el Hospital Eugenio Espejo abría sus puertas en el centro de Quito, Ecuador. Y además de ser un hospital de renombre en la actualidad, muchas personas aseguran que guardan los espíritus de las personas que pasaron sus últimos minutos en el lugar. Con el tiempo surgieron varias historias bastante aterradoras. Una de las más conocidas cuenta que una niña perdió la vida en extrañas circunstancias en el hospital. La leyenda dice que el espíritu de la niña ronda los pasillos buscando a sus padres y se manifiesta dentro del ascensor, donde a todo aquel que entra, la pequeña le hace una pregunta y al recibir una respuesta desaparece sin dejar rastro. A pesar de ser totalmente inofensiva, los trabajadores del lugar viven con miedo de que se les manifieste el espíritu de quien ahora llaman la niña del ascensor. Si te asustas fácilmente, no veas este video. En medio del bosque de Chapultepec, en México, existe una casa absolutamente aterradora, a la cual para llegar hay que cruzar un viejo puente en ruinas cubierto por una espesa niebla. Según cuenta la historia, esta casa perteneció a una solitaria anciana llamada Antonia. La mujer era viuda y no tenía hijos, y un día decidió compartir su casa con niños de la calle, a quienes les daba un techo, comida y ropa. La mujer guardaba en su casa grandes cantidades de dinero que le había dejado su marido, y un día de regreso a su casa encontró a los niños intentando robarles sus pertenencias. La anciana, muy enojada, los golpeó hasta matarlos y luego decidió tirarlos al río, pero luego no pudo soportar la culpa, que decidió terminar con su vida en su habitación. Y así nació la leyenda que asegura que en el sitio se escuchan gritos y lamentos de niños, además de objetos pesados cayendo al río, y se pueden ver sombras y siluetas en las ventanas del lugar.
Si todo te da miedo, no veas este video. Felicitas Guerrero fue una mujer considerada en su época como la más bella de la Argentina. Con solo 16 años y por imposición de su familia se casa con un hombre de 50 años de edad. Tiempo después Felicitas queda viuda e inicia una nueva relación. Pero pasado el tiempo la joven se enamora de otro hombre y se ve envuelta en un triángulo amoroso. Uno de estos hombres no pudo aceptar la situación y durante una discusión con Felicitas le disparó 2 veces quitándole la vida. En memoria de su hija, sus padres construyeron la iglesia de Santa Felicitas. Pero el lugar está lleno de historias intrigantes. Muchos creen que la mujer nunca pudo descansar en paz y que su espíritu habita la capilla. Otros creen que si se deja un pañuelo en las rejas del templo amanecerá húmedo con lágrimas. Incluso hay quienes afirman que una vez al año se puede ver una figura vestida de blanco vagando por la iglesia. Nunca repitas lo que te voy a contar. El Hotel del Salto en Bogotá, Colombia, fue un hotel ubicado en las afueras de San Antonio de Tequendama. Funcionó desde 1923, pero cerró sus puertas en 1990 y se encuentra actualmente abandonado. El hotel fue muy conocido por su elegancia y por su peculiar ubicación, ya que se encuentra al borde de un abismo y tiene la vista del Salto Tequendama, pero en la actualidad es conocido por otras razones muy aterradoras. Algunas personas dicen que fue abandonado por la contaminación del río, pero muchos creen que fue en realidad porque el hotel está embrujado, debido a la gran cantidad de personas que perdieron la vida en la cascada. Muchos turistas afirman haber sentido una atmósfera muy incómoda. Otros aseguran haber presenciado fantasmas y escuchado gritos desgarradores. Y en su mayoría los que alguna vez visitaron el misterioso hotel creen que todo se debe a los espíritus de las personas que perdieron la vida en el lugar. Esta historia es tan increíble como misteriosa. En 1978, Georgi Markov, un periodista de origen búlgaro, se encontraba en Londres esperando el bus cuando de repente siente un fuerte pinchazo en la parte de atrás de su pierna derecha. Al darse vuelta vio a un hombre con un paraguas alejándose rápidamente y luego subiéndose a un taxi. Esa misma noche Georgi comenzó a tener mucha fiebre, fue atendido en un hospital pero perdió la vida 4 días más tarde. Le realizaron una autopsia y encontraron algo muy extraño. Tenía un pequeño objeto de metal insertado en su pierna. El objeto estaba lleno de ricina, una sustancia muy tóxica. Se descubrió que el agresor utilizó un paraguas que había sido modificado con un sistema de inyección. Se cree que el hecho se dio por razones políticas, pero a pesar de las investigaciones no se tuvieron más respuestas y nunca pudieron dar con el culpable. Asegúrate de estar bajo techo cuando veas este video. El 13 de octubre de 1901 se reportó por primera vez en un pueblo de Ohio, Estados Unidos, la caída de piedras de distintos tamaños del cielo sin ninguna razón aparente y con el cielo completamente despejado. El fenómeno duró varios días dejando a todos los lugareños muy desconcertados. Afortunadamente el fenómeno paró y se reportaron pocos heridos, pero los edificios y otras estructuras resultaron muy dañadas. Años después este fenómeno se volvió a observar en otros países, como Sumatra, Australia, Bélgica e Indonesia, donde también ocurrieron sin ninguna razón aparente. Existen varias teorías que tratan de explicar este fenómeno, como por ejemplo residuos de volcanes o tornados o incluso restos de meteoritos, pero lo cierto es que hasta el día de hoy los investigadores no han podido encontrar una explicación para este fenómeno. Esta historia te va a dejar pensando durante días. En 1957 un joven encontró de casualidad una caja de cartón en un bosque en Filadelfia, Estados Unidos. Para su sorpresa, dentro de la caja se encontraba el cuerpo desnudo de un niño parcialmente envuelto en una sábana. Los investigadores estimaron que el niño tenía entre 4 y 6 años cuando perdió la vida. Tenía signos de malnutrición y era muy pequeño para su edad. Parecía recientemente bañado y tenía el pelo y las uñas recién cortadas, pero también presentaba cicatrices y golpes en todo el cuerpo. El caso se hizo público y se difundió una reconstrucción facial del pequeño para localizar a sus familiares y determinar su identidad. La policía obtuvo también sus huellas dactilares y las comparó con la base de datos de todos los hospitales, pero en ninguno lo tenían registrado. Pero a pesar de años de investigación, la identidad del niño de la caja sigue desconocida hasta el día de hoy. Esta historia parece ficción, pero es 100% real. En 1828, un adolescente de aspecto descuidado de unos 16 años apareció en las calles de Nuremberg, Alemania. En sus manos tenía 2 cartas. En una solicitaban que el capitán de la caballería cuidara del niño o que de lo contrario lo colgaran. La otra carta, escrita supuestamente por su madre, contaba que la mujer ya no podía hacerse cargo de él. Pasado el tiempo, el chico comenzó a leer, a escribir y a hablar y comenzó a contar su historia. Según él, su nombre era Kaspar Hauser y solo recordaba haber vivido toda su vida en una celda sin contacto con otras personas, que todas las mañanas recibía pan y agua pero que nunca supo quién lo alimentaba. Años más tarde perdió la vida cuando recibió una puñalada en el pecho, pero nunca se supo quién cometió el crimen. Muchos creen que querían callarlo para que no contara su verdadero origen, pero a pesar de las investigaciones nunca se logró averiguar su verdadera procedencia.
Si te asustas fácilmente, no veas este video. En enero de 1953, el jardinero del Parque Stanley en Vancouver, Canadá, se encontraba limpiando el terreno cuando de pronto encontró bajo unas hojas los esqueletos de dos niños pequeños. Cerca de los restos se encontró un hacha que luego se determinó se utilizó para golpear a estos niños. Encontraron además un zapato de mujer y ropa de niños en el lugar. En 1998, un análisis de ADN determinó que los dos pequeños eran medios hermanos y tenían entre 6 y 10 años de edad, y que posiblemente perdieron la vida unos 6 años antes del hallazgo. Se realizó una reconstrucción facial de los pequeños y la investigación continuó durante varios años. Pero como ningún familiar contactó a las autoridades, la policía llegó a pensar que el culpable posiblemente fue la propia madre de los pequeños que no quería ser hallada. El caso no tuvo mayores avances y las identidades tanto de los pequeños como la del culpable siguen desconocidas hasta el día de hoy. Luego de ver este video vas a odiar el número 17. En el verano de 1836, 3 jóvenes que cazaban en Edimburgo, Escocia, encontraron en una cueva 17 misteriosos ataúdes en miniatura. En cada pequeño ataúd había un muñeco de madera vestido con extrañas ropas de algodón. El hecho se hizo público, pero nadie se acercó para dar información sobre los extraños objetos. Muchos creen que formaron parte de rituales satánicos, otros creen que sirvieron para simular los funerales de marineros que perdieron la vida en el mar. Pero la teoría más macabra dice que están relacionados con los asesinos seriales William Hare y William Burke, que entre 1827 y 1828 vendieron los cuerpos de coincidentemente 17 personas a la Escuela de Medicina de Edimburgo. A pesar de todas las teorías, hasta el día de hoy la existencia de estos pequeños ataúdes no tiene una verdadera explicación. El final de esta historia no tiene explicación. En diciembre del año 1900, un grupo de hombres se dirigía en un gran barco a una pequeña isla frente a la costa oeste de Escocia. Debían retirar del lugar a uno de estos 3 hombres que habían quedado encargados del faro de la isla. Parecía un día normal, pero a medida que se aproximaban notaban cosas extrañas. Primeramente notaron que la bandera de la isla no estaba izada y notaron grandes destrozos en el lado oeste de la isla. Por otro lado, ninguno de los 3 encargados salió a recibirlos como era costumbre. Lanzaron una bengala para alertar a los 3 hombres de su llegada, pero no tuvieron respuesta. Finalmente entraron al faro, encontraron platos de comida en la mesa y un abrigo colgado en la pared, pero los 3 hombres habían desaparecido. Se realizó una búsqueda exhaustiva en toda la isla, pero ninguno volvió a aparecer. Te apuesto $1000 a que no conocías esta historia. Desde hace más de 100 años comenzó a reportarse en Zambia, Angola y el Congo la aparición de un enorme monstruo volador que recibe el nombre de Kongamato, que significa el destrozabarcos. El monstruo es conocido por atacar y hacer pedazos los botes de viajeros y pescadores que cruzan las aguas de estos lugares. Según los que alguna vez lo vieron, Kongamato tiene una cola muy larga, alas extremadamente fuertes y largas, una cabeza fina, dientes muy afilados y es extremadamente agresivo. En muchos de los testimonios, el enorme monstruo es descrito como un animal muy parecido a un pterosaurio, pero muchos investigadores creen que en realidad se trata de un murciélago de un tamaño anormalmente grande o simplemente de una de las especies de enormes aves que habitan estos lugares.